Vamos a la palabra del Señor, vamos a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Recuerden que esta es una parábola que está en un contexto eminentemente profético. La última vez hablábamos sobre las 10 vírgenes, esa parábola que nos exhorta al cuidado espiritual de nuestra vida. Pero esta parábola de los talentos nos exhorta al servicio. O sea que dos cosas muy importantes no debemos de perder ante la inminente venida de Jesús: el cuidado espiritual y el servir en su obra. Dice así la Escritura: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Señor, te pido que para gloria de tu nombre, tú levantes un pueblo, mi Dios, bien dispuesto a servir. Que todos, Señor, a nivel personal, individual, podamos ser ganadores de almas, negociar con el talento del evangelio, llevando las buenas nuevas, predicando y enseñando, Señor. Como tú lo dijiste, en los negocios de mi Padre me es menester estar. Así en ese negocio espiritual, tú quieres que nosotros nos involucremos. Señor, te pido para gloria de tu nombre, que todos entremos en esta dimensión. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Quiero hablarles en esta hora, hermanos, bajo el tema: el aprecio o menosprecio a Dios se demostrará en los resultados del servicio. Es decir, el fruto del servicio de cada uno de nosotros nos muestra si estamos amando o no a Dios. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahora, por esos mismos frutos nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Vemos aquí 2 actitudes: una negativa, la negligencia por parte del siervo que no multiplicó, y la diligencia por parte de aquellos 2 que sí multiplicaron. La diligencia nos habla como un resultado del amor hacia Dios, pero la negligencia viene a ser el resultado de la falta de amor a Dios. Dios siempre ha tenido en mente que todo lo que Él ha hecho tenga que crecer, aumentarse, avanzar. Dios desea, dice su palabra, que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios piensa en grande. El deseo de Dios es que todo lo que Él ha creado se multiplique. Por eso que en los versículos 14 y 15 habla aquí de este hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Con qué propósito? Que multiplicasen ese talento. Desde el principio, nosotros vemos de la creación que Dios siempre ha tenido en mente la multiplicación. Vemos, por ejemplo, en el caso de las plantas, en Génesis 1:11, Dios puso semilla en cada fruto para que luego éste se multiplicara. Dios siempre estaba viendo en el futuro la multiplicación de la vegetación. Cuando Dios creó los peces y las aves, en Génesis 1:22, Dios le dijo: multiplíquense sobre la faz de las aguas. Cuando crea los mamíferos, de igual manera le dice: multiplíquense. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, le dijo: multiplíquense y llenen la tierra y sojuzgadla. No solamente en la parte material, Dios, o natural, Dios desea que se pueda ver una multiplicación, y de hecho ha habido una tremenda obediencia a la ley que Dios ha puesto a la vegetación, a los animales. Hace quizás unos 5 años atrás, me encontraba en la casa de una de mis hermanas en los Estados Unidos, en el norte del estado de Texas. Y mientras estábamos ahí, yo queriéndole ayudar a mi cuñado a jardinear un poco, me picó una hormiga. Y me fijé que eran varias hormigas, y que eran unas hormigas que me dejaron una roncha, bien enconada. Entonces, en ese momento, cuando yo me estaba limpiando, quitándome las hormigas, mi cuñado me dice: ¿sabes que estas hormigas no son nativas de los Estados Unidos? Le digo: ¿de verdad? ¿Y de dónde son? De Centroamérica. Yo dije: ¿de Centroamérica? Y han llegado hasta acá. ¿Sabe qué? En ese momento solo me acordé lo que Dios les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Hay hormigas más obedientes que los cristianos, hermanos. Ellos han obedecido multiplicarse y llenar la tierra. Y nosotros que tenemos el evangelio, hermanos, no podemos multiplicar la palabra. Dios desea que nosotros espiritualmente podamos también crecer. O sea, multiplicar nos habla de crecimiento. En Efesios 4:13 la Biblia dice: hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero también la Biblia nos habla de que debemos de crecer en el servicio, en la parte eclesiástica, en el ministerio. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, Dios quiere que crezcamos en el servicio, en la obra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, yo debo de crecer en el ministerio. No me debo de conformar con lo que Dios en este momento nos ha entregado, sino que Dios desea que podamos multiplicar. Por eso que este hombre que deja esos talentos, él estaba pensando en crecimiento. Dios piensa en que usted y yo podamos crecer, podamos multiplicarnos. Entonces, de otra manera, el ir en contra de las leyes de Dios es ser desobedientes. De ahí que la Biblia nos habla, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, en el versículo 7, nos habla el crecimiento que tenía la iglesia, porque ellos aprendieron el obedecer a Dios, dice la Escritura, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Vemos aquí, hermanos, que había un crecimiento en la predicación, un crecimiento en el discipulado. Se incrementaba, pero ¿cómo es que se incrementa la predicación? ¿Cómo la palabra puede crecer? Se crece con la predicación, con el evangelismo, con la enseñanza, con la administración, al dar consejo, al publicar las buenas nuevas, etcétera. La palabra dice crecía, y así también el número de discípulos. Eso hizo que grandes multitudes viniesen a los pies del Señor Jesús. Por eso dice: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y eso hizo que las multitudes vinieran a los pies de Jesús. En Hechos capítulo 11, vemos aquí cómo la palabra de Dios empezó a crecer fuera de las fronteras de Israel. La iglesia allá en Antioquía, después que de la persecución por causa de la muerte del primer mártir, Esteban,
la iglesia empieza a ser esparcida, pero ellos fueron predicando la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Hechos 11:24, pero era, dice, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, Dios, hermanos, piensa siempre en grande, piensa en que las multitudes, las almas vengan a sus pies. Entonces vemos el crecimiento también en el liderazgo. En Hechos capítulo 6 vemos que hubo la necesidad de la organización de la iglesia. Los diáconos se involucraron, o sea, hubo muchos obreros que empezaron a trabajar y a servir. Y eso hace que en un momento dado, hermanos, Dios nos dé por anticipado una tremenda revelación en Apocalipsis de una multitud vestida de ropas blancas con palmas en las manos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que Dios me está diciendo, hijo, mira, el programa, el proyecto, el plan de salvación va a alcanzar a todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. En otras palabras, Dios me está diciendo, hijo, si tú te involucras en este trabajo está destinado a tener éxito. En medio de las tribulaciones, en medio de cualquier dificultad, en medio de las persecuciones, como lo que está sucediendo hoy en día en el país de Níjar, en otras naciones, hermano, así también la palabra de Dios se ha de multiplicar grandemente, como sucedió en el pasado. Así va a pasar también en nuestro tiempo. Satanás siempre ha tratado de resistirse a que la iglesia se multiplique. Lo vemos allá en aquel ataque que vino de Satanás a través de Faraón al matar a los varones. Dentro de ellos estaba amenazado el niño Moisés. El propósito era disminuir, pero no, Dios quería multiplicación. Vemos las persecuciones que han venido a lo largo de la historia, amenazas a muerte. Vemos tantas cosas que han venido con el propósito de que la iglesia no se multiplique. Ahora bien, cuando la iglesia empieza a multiplicarse, vemos algo muy interesante, y es como el resultado de vivir en obediencia. Uno de los problemas por los cuales la iglesia, el cristiano, no nos estamos multiplicando es porque no somos obedientes. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Si queremos una multiplicación, queremos crecimiento, la iglesia, todos a nivel personal, tenemos que vivir en obediencia, en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Los dos que multiplicaron los talentos es porque estaban obedeciendo. No puede haber multiplicación o crecimiento de Dios sin obediencia. Por eso que uno de los graves problemas es que nosotros no estamos viviendo en el nivel de obediencia que Dios demanda, y por tanto no hay crecimiento. Y una de las características muy importantes y una de las grandes bendiciones es que cuando hay una multiplicación se influye positivamente en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en el patio de su casa, de repente usted mira ahí en la grama que está surgiendo una mala hierba, es porque ha habido un pequeño espacio donde la grama no está completamente unida. Entonces ahí es donde surge, pero media vez la grama se llega a unir bien, no permite que la semilla de la mala hierba que está en la tierra pueda germinar. Cuando la palabra de Dios comienza a crecer y a aumentarse, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos que ocurre un fenómeno muy interesante, y nosotros debemos de verlo esto a la luz del, digamos, del comportamiento social y de los movimientos sociales y de los problemas sociales. Dice en Salmo 105, 25. Salmo 105, 24 dice: y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. En la medida que hay crecimiento del evangelio, entonces se hace más fuerte que los enemigos. Lo que está sucediendo en nuestro país es, en los niveles de violencia y de maldad,
ha sido por la desobediencia de la iglesia en parte o en gran parte, porque no hemos multiplicado. Si nosotros hubiésemos crecido, hermano, en una forma exponencial muy grande, no se hubiese dado espacio en la mente y en el corazón de los niños y de los jóvenes. El problema es que ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, obedecer, multiplicarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa hoy en día? Vea esto, hermanos. Y en los días que estuvimos allá en Alemania me di cuenta que 300 templos habían sido demolidos por causa de que ya no había congregación. Entonces era más fácil demolerlo para no tener gastos de mantenimiento. Y hay más o menos unos 1100 templos en proyectos de demolición. O sea, en lugar de crecer, hay un decrecimiento. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces la mala hierba empieza a surgir. Entonces vienen los graves problemas. Entonces, ¿por qué? Porque no se le da espacio, el crecimiento al evangelio. Los niveles de violencia que hoy en día se están dando en muchas partes de la tierra es por eso. Porque los enemigos espirituales han crecido. Pero porque nosotros como iglesia no hemos avanzado en la medida que Dios desea. De ahí que entonces, cuando hay crecimiento, entonces existe una influencia positiva en el medio en el cual nosotros vivimos. Y esa multiplicación, hermanos, trae gloria y honra a Dios. Así que vemos aquí en esta parábola, hermanos, dos tremendas responsabilidades. La que es multiplicar. Mi responsabilidad es multiplicar. Y si no quiero multiplicar, mi responsabilidad sería que otro tome mi lugar, que otro haga lo que debo yo o debí de haber hecho. Y tengo que delegarlo. ¿Por qué? Porque no se debe de dejar la multiplicación. Entonces, cuando vemos aquí a este hombre dejando esos tesoros en las manos de estos siervos, nos está hablando que Dios, hermano, siempre ha pensado en esto, en crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la mayoría sea salvo, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted y yo somos siervos. Dios nos ha llamado para servir en su obra. El problema es lo que viene a continuación. Unos aman a Dios y otros no lo aman. Y esto nos da entonces como resultado, en primer lugar, los resultados de la falta de amor a Dios es la negligencia. Entonces podemos ver aquí algunas características de este hombre que cavó en tierra, escondió el talento y no lo multiplicó. Cuando habla aquí la Biblia de talento, no está hablando de talentos espirituales o innatos, con los cuales cada quien nació. Está hablando aquí de una medida económica, es una medida de peso. Está hablando aquí un talento en aquel entonces representaba 85 libras de oro. Para que alguien llegase a tener esa cantidad era necesario que tuviese 180,000, digamos, jornales. Estamos hablando de que lo que gana una persona al día necesitaba tener un ahorro de 180,000 días, y esto nos da 493 años, y en esos trabajando solo para tener 85 libras de oro, que representa un talento. Entonces estamos hablando de un verdadero tesoro. A uno se le dio 5 talentos, multiplique 85 libras por 5. A otro se le dio 2 talentos y a otro se le dio 1 talento. Lo que Dios quiere decirnos es que lo que Él ha puesto en nuestras manos es un tesoro. Es decir, el evangelio es un tesoro. Pero una persona que no está amando a Dios desvaloriza el tesoro del evangelio. Un cristiano que no está multiplicando es porque está desvalorizando el evangelio. Dice, cavó y escondió el talento. Está menospreciando a Cristo, está menospreciando su palabra. Se convierte en una persona sumamente egoísta y disfraza a través de excusas toda su irresponsabilidad. Tiene un corazón endurecido y pierde el valor de realmente lo que es el evangelio. Entonces, cuando Dios nos da un tesoro, nosotros debemos de apreciarlo. Pregunto, hermanos, ¿es un tesoro Cristo en su corazón y en mi corazón?
es un tesoro el evangelio, es un tesoro la salvación. Si la salvación es un tesoro en el seno de la iglesia debería de estar involucrada en los negocios de nuestro Padre Celestial. Así que, hermano, en primer lugar, lo que vemos aquí, que cuando alguien está falto de amor hacia Dios, desvaloriza el tesoro del evangelio. No solamente eso, sino que renuncia a la delegación que se le ha hecho de predicar el evangelio. Dice de aquí la Biblia, y escondió. En otras palabras, mantuvo en secreto. Ese es el significado original de la palabra esconder en griego. Significa mantener en secreto. Cuando un cristiano mantiene en secreto la palabra de Dios, la tiene ahí en su librera, no habla de Cristo a nadie, no quiere hablar de cómo venir a la salvación o cómo disfrutar la salvación en Cristo. O sea, esconder este tesoro es una tremenda irresponsabilidad. Está renunciando a la delegación de ser un primogénito como Esaú. Esaú renunció a la primogenitura por un compromiso egoísta, porque él era egoísta en sí mismo, hermano, había en su corazón esa maldad, y también no quería honrar a Dios. Él que estaba interesado en sus proyectos, en sus planes, más no en los planes de Dios. Por eso vendió su primogenitura. ¿Por qué se esconden los talentos? Sencillamente porque no valorizo a Dios, no me interesa. Si nosotros viésemos que el evangelio, la salvación es un tesoro, nosotros hablaríamos de ese tesoro mañana, tarde y noche, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo valorizo eso como grande en mi corazón, yo hablaría todos los días. No dejaría pasar una oportunidad. Pero eso es lo que nos ha pasado, que hemos desvalorizado la salvación y a Dios mismo, y no estamos más enfocados valorizando otras cosas. Y por eso hablamos de lo que más está entronizado en nuestro corazón. Lo que está en el corazón, eso es lo que sale por nuestros labios. Si no sale la predicación y la comunicación del evangelio, es porque no estamos valorizando a Cristo como la perla de gran precio, y su palabra y su evangelio. Muchos esconden el talento al no testificar de Jesús. Cuando una persona se avergüenza de Cristo y de predicar y de anunciar las buenas nuevas, lo que está haciendo es sencillamente renunciando al talento que se le entregó. El que no defiende la fe, es decir, el que no entra en la apologética para defender la fe, es una persona que desvaloriza el evangelio. El que busca una excusa para pecar torciendo la Biblia es una persona que está escondiendo el talento. El no querer servir, el no querer ser cabeza, porque Dios llamó a Esaú para ser cabeza, ser primogénito, y renunció. Queremos ser cabeza en la empresa, queremos ser cabeza en los deportes, queremos ser cabeza en las artes, pero no ser cabeza en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la honra le pertenece a Dios y todo va para Dios. Entonces es ahí donde nosotros no queremos entrar en ese tipo de negocio. Por eso que el Señor Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es menester estar. ¿Por qué? Porque Él apreciaba ese tesoro. Una persona que ha dejado de amar a Dios no le permite conocer a Dios ni su voluntad. Oiga las palabras de este siervo que dijo: te conocía que eres hombre duro. Dios no es un hombre duro. Una persona que deja de amar a Dios desconoce realmente quién es Dios. Por eso no puede hablar correctamente de Dios. Además de eso, fomenta el egoísmo y no está interesado en cambiar. Dice: fui y enterré. O sea, ella es una persona que se había mentalizado: así nací, así soy, yo no voy a cambiar, así soy. Hermano, qué cosa, cuando una persona ha dejado de amar a Dios, se endurece consigo mismo y no quiere cambiar. Pero también, en ese caso, también esa persona fomenta o forma siervos de nombre. ¿Por qué? Porque cuando deja de amar a Dios, surgen siervos de nombre, pero no sirven. Y el que no sirve, no sirve. Cuando alguien no está dando fruto, no sirve. Dios quiere que nosotros estemos dando fruto.
La persona que ha dejado de amar a Dios endurece su corazón y desarrolla la negligencia. Y la palabra negligencia significa retardar, encoger. Cuando una persona nota que hay negligencia, en lugar de aumentar en las cosas del reino de Dios, y aumenta en las cosas de esta tierra, pero no en el ministerio, hermano, estamos nosotros retardando, no estamos avanzando, no estamos acelerando, sino frenando. Entonces eso me está dando a mí, hermano, una pauta importante para conocer mi corazón. Pues el Señor de la parábola le dice al siervo que no multiplicó, le dice: siervo malo. Él le está haciendo un diagnóstico de su alma. Siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque la negligencia está evidenciando lo mal que estamos nosotros espiritualmente hablando. Entonces, hermano, por eso, si nosotros no estamos avanzando, no estamos creciendo, no estamos haciendo lo que Dios nos pide, hermanos, el fruto no está dando a nosotros un mensaje poderoso de quién soy yo y en qué posición me encuentro. Que Dios nos ayude, hermano, a ser realmente realistas. Por sus frutos los conoceréis. No solo a los demás, sino por el mismo fruto me voy a conocer yo mismo. ¿Quién realmente soy? ¿Soy una persona que está agradando a Dios o no? Se va a mostrar por la negligencia o la diligencia, según el caso. Entonces, viendo el otro caso de los que multiplicaron el talento, viene a ser prácticamente el resultado de amar a Dios. ¿Por qué multiplican los talentos algunos? Porque aman a Dios. El que ama a Dios multiplica. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. O sea que el amor se tenía que mostrar en el servicio. Y el servicio de una persona que ama es diferente. Primero, porque valoriza la gracia del Evangelio. Una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo y ha llegado a amar a Dios, valoriza a Dios y valoriza la gracia del Evangelio. Ve realmente la salvación como el tesoro de tesoros. Ve a Cristo como la perla de gran precio. No está viendo el Evangelio como un apéndice de la vida, lo está viendo como la columna principal de su alma y de su espíritu. El que llega a valorizar el Evangelio de tal manera porque está amando a Dios, esa es la persona que va a dar fruto. La persona que ama a Dios está agradecido con Dios y su misericordia. Cada día la persona está agradecida con Dios. ¿Por qué ellos multiplicaron el talento? Porque estaban agradecidos por la oportunidad que se les había entregado de disfrutar, de tener ese tesoro en sus manos y poderlo multiplicar. La persona que está amando a Dios está sujeto al señorío de Cristo. ¿Por qué ellos multiplicaron? Porque fueron obedientes. ¿Y por qué fueron obedientes? Porque estaban amando a Dios. En otras palabras, el que no ama no puede ser obediente. El amor es el motor de la obediencia. El que ama forma creyentes responsables. Se convierte en una fábrica de cristianos responsables, es decir, esforzados. Dice en el versículo 16, y dice, y negoció. Se puso a trabajar con ese dinero. La palabra negociar en el hebreo, en el griego, significa poner en práctica o trabajar. ¿Cómo es que usted y yo podemos negociar el evangelio? Predicando. Cuando Jesús tenía 12 años, estaba ministrando, estaba hablando, enseñando y predicando. Y de entonces cuando llegó José y María, porque se les había perdido, Jesús nunca se pierde, hermano. Él dijo, en los negocios de mi padre me es menester estar. ¿Cuál era el negocio? La enseñanza. Cada vez que usted y yo estamos enseñando o predicando, estamos negociando. Ese tesoro que está en el corazón, el tesoro del conocimiento bíblico, tenemos que sacarlo a través de la predicación, a través de la enseñanza,
cuando usted está aconsejando, está negociando ese tesoro, cuando usted está amando al prójimo, está negociando ese tesoro, cuando usted está perdonando a las personas, usted está negociando, cuando usted ora por los enfermos, está negociando, cuando usted está echando fuera demonios, está negociando, cuando usted está predicando, está negociando. En ese momento lo que pasa es que se está multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La persona que ama se pone a negociar, se pone a trabajar. Pero la pregunta es, ¿por qué yo no estoy negociando? Hermano, pongamos nuestra barba en remojo. Hagamos un autoanálisis. ¿Por qué no estoy yo negociando como Dios pide que lo haga? Hermano, es porque realmente no le estamos amando a Él como deberíamos. La persona que ama produce buenos resultados. Dice, y ganó. ¿Por qué hubo ganancia? Pues porque estaba amando a Dios. Produce buenos resultados. El que ama siempre tiene buenos resultados. No solamente eso, sino que es una persona constante, porque dice, después de mucho tiempo, o sea, los que multiplicaron, no les importó el tiempo, se mantuvieron permanentes en la producción. Hubo constancia. Queremos constancia en nuestra vida. Amemos al Señor. Además de eso, el que ama a Dios, hermanos, siempre quiere honrar a Dios. El que ama a Dios, hermanos, crea creyentes, o el amar a Dios crea creyentes humildes y temerosos de Él. Y como resultados de esa fuerza del amor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a brotar la diligencia. La diligencia no es otra cosa que apresurarse a hacer algo. Cuando alguien se apresura a hacer algo porque tiene un tesoro, eso es lo que Dios desea. Pero hay algunos que lo que hacen es frenar, retardar. La persona diligente busca hacer lo mejor para su Señor y entrega la totalidad de su éxito a Cristo Jesús. Pero eso es el resultado de ese amor. Ahora, si no hay diligencia en nosotros, debemos de preocuparnos. Ahora, la persona que vive en esa dimensión de la diligencia tiene grandes oportunidades. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos mirar. La oportunidad que primero vemos aquí en esta parábola es el privilegio de recibir mayores niveles de responsabilidad. El que multiplicó los 5 talentos y luego fueron 10, a este se le entregó un talento más, porque el Señor dice, y quitarle al que tiene un talento y dárselo al que tiene 10. ¿Por qué? Porque Dios ha de bendecir más al diligente que al negligente. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la diligencia es la que prospera más, la negligencia lo hará tributario. Una persona que es diligente en todo va a prosperar. Pregunto, ¿está siendo usted diligente en su trabajo? Llega a la hora, sale a la hora estipulada, se queda un poco más. Pero hay personas que llegan tarde y se van antes de la hora de terminar la hora de trabajo. Y quieren que los promuevan y quieren que les den mucho dinero y que lleguen a ser los gerentes de la empresa. Es imposible. En el reino de los cielos, hermanos, el Señor dice, el que no trabaja tampoco coma. La diligencia es importante. ¿Por qué? Hermano, porque lo que está mostrando es el corazón. Es el amor hacia Dios. Lo que está mostrando es la regeneración del alma. Lo que está mostrando es una nueva naturaleza. La persona que ha multiplicado va a tener oportunidades. Dios le va a dar más oportunidades de multiplicar. Y no solo eso, sino va a entrar a mayores experiencias espirituales. El que multiplicó el talento, el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Hoy en día podemos entrar en el gozo de Dios. Hermanos, ¿no es cierto lo que dice la Biblia? Que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero también hay gozo en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando usted mira las almas que vienen a los pies de Cristo, usted se goza y usted se regocija. Y usted dice, Señor, gracias porque me estás usando. Para todos aquellos que están viviendo en alguna tristeza, alguna depresión, les quiero recomendar esto. Si usted quiere salir de esa condición, póngase a trabajar en la obra, póngase a negociar en el reino de los cielos y verá cómo Dios le va a dar ese gozo. Dios lo va a entrar en el gozo de Él para que podamos rejuvenecer nuestras fuerzas. Es que, hermano, el gozo que usted tiene por haber obtenido un título, 2 o 3 o 4 maestrías,
o un buen trabajo, o tener una buena casa, o tener buena salud, o éxitos en cualquier otra área. Eso es temporal, eso es un momento. Sin embargo, el gozo de Dios es otra cosa, es algo permanente. El gozo se convierte en un motor. Hay un escritor de historia que dice: los cristianos antiguos conquistaron el mundo sencillamente porque eran cristianos gozosos. El gozo, hermano, hace que la persona se mueva, entra en otra dimensión, que a pesar que está pasando por dificultades, el gozo de Dios permanece ahí. El gozo puede permanecer en medio de la tribulación, aún en medio de la enfermedad, pero aquel que está multiplicando entra en el gozo de Dios. Hermano, Dios, por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y parte de ello es el gozo que Dios nos da en esta tierra. Ya no se diga el gozo que tendremos cuando estemos en la presencia del Señor. Ese día, hermano, el gozo será eterno, algo que no podemos nosotros ni siquiera imaginarnos lo que eso significa. Entra en el gozo de tu Señor. El amor al prójimo refleja el amor a Dios y su obra. Si no estamos amando al prójimo, no estamos amando a Dios. Si yo no le estoy hablando al prójimo de Cristo, si no lo estoy evangelizando, si no estoy ganando almas, no lo amo, aunque diga que lo amo. Si no le comunicamos el evangelio a las personas, es mentira que amamos. Puede existir muchas buenas intenciones de amar, como es repartir ropa, comida, darle un techo, darle educación a las personas, y eso es muy bueno. Pero esa no es la mejor demostración de amor. La mejor demostración de amor es que yo quiero que esa persona no se vaya al infierno, que tenga vida eterna. Le puedo dar pan, pero mañana va a tener hambre. Pero del pan que le vamos a dar de Cristo, el pan del Evangelio, será en él o en ella una fuente que salta para vida eterna, y nunca jamás tendrá hambre y nunca jamás tendrá sed. Encontrará la verdad y la verdad lo hará libre. El amor al prójimo se muestra a través de entregarle lo más importante, lo más relevante para la vida. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si decimos que amamos a nuestro prójimo, entonces tengo que hablarle de Cristo, tengo que hablarle del Evangelio. Está bien, como más adelante, como consecuencia, como un resultado, vamos a darle medicina, podemos darle ropa, podemos ayudarle en muchas áreas, pero hermano, lo más importante es que tenga la salvación. Entonces Dios en esta parábola nos está hablando y nos está diciendo: mira, hijo, quiero que reflexiones, analízate. ¿Qué es lo que hay en ti, en tu vida, como resultado? ¿Diligencia o negligencia? La falta de interés por la salvación de las almas refleja negligencia, porque no estoy valorizando a Dios y el Evangelio. Eso significa que hay cosas más importantes en mi vida que Dios y la predicación. Hay cosas más importantes que la salvación. Eso va a producir negligencia en nuestra vida. Todo cristiano ha sido llamado y capacitado por Dios para mostrar ese amor. A cada uno se le entregó un talento. A usted y a mí Dios ha tenido misericordia y nos ha dado la palabra y podemos comunicarla. Pero si no la comunico, sencillamente es por la falta de amor. No es por algunos dicen que tengo pena. Eso no es cierto. Lo que usted tiene en lo más profundo de su corazón no es pena, no es vergüenza, sino que es falta de amor y de valorización a Dios y la palabra. Aquellas cosas que son importantes, una las comunica. Cuando usted ha tenido un éxito, lo comunica. Ahora, si el éxito más grande de cada cristiano es la salvación, se comunica. ¿Pero por qué no se comunica? Porque veo las cosas de Dios como algo que no son necesarias. Aunque diga de mis labios, sí, es lo más importante, pero en la práctica lo estoy negando. Esta parábola nos habla de ser objetivos a través de los resultados del fruto, no de las palabras. El siervo malo hablaba mucho. Los demás siervos no hablaban. Me diste 5 talentos. Aquí tienes los otros 5, son tuyos. Cuando le preguntan al siervo malo: sabía que tú eras hombre duro de corazón,
que recoges donde no esparciste. Y empieza a decirle un montón de cosas. La persona que está tratando de justificar su negligencia no saldrá de esa condición. Y lo triste es que más adelante se dará cuenta que hay sentencias muy críticas. La falta de ocuparse en la obra de Dios manifiesta nuestra infidelidad al amor a Dios y su obra. La balanza del juicio de Dios es el amor. Interesante, ¿eh? O sea, que en la parábola de las 10 vírgenes, la exhortación es a que yo sea fiel a Dios a través del recurso, de la ayuda del Espíritu de Dios. Que podamos ser fieles, pero también aquí me dice la Escritura que yo debo de hacer una evaluación. Si yo no estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, tengo que examinar mi vida. Soy siervo malo y negligente, un corazón que no está produciendo. Dice, y al siervo inútil, arrojarle, dice, en las tinieblas de afuera. ¿Cómo lo mira usted esto? La salvación sabemos que no es por obra, sino que es por gracia a través de la fe, lo que Cristo hizo. Pero las obras están mostrando la incredulidad hacia Cristo y hacia la salvación. En otras palabras, estamos negando. En este caso vemos en esta parábola por qué lo arrojó a un lugar donde dice aquí la Biblia, fíjense bien, donde hay lloro y crujir de dientes. Estamos hablando de términos de servicio, no estamos hablando de términos de salvación. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor es que la negligencia en un momento dado puede, hermano, ser un espejo para algunos que a lo mejor no han nacido de nuevo, están sirviendo en la iglesia y no sirven para nada. O sea, porque no hay fruto para Dios. Hay fruto para la persona, pero no fruto para Dios. Y en otros casos han llegado a negar la fe. En otras palabras, han entrado en una especie de apostasía. Y por eso el fruto está evidenciando lo que existe en el corazón. Nicolás Murray, ex rector de la Universidad de Columbia, dijo: hay 3 clases de personas en el mundo: las que no saben lo que está ocurriendo, los que observan lo que está ocurriendo y los que hacen que las cosas ocurran. ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Somos de aquellos que solo observan, que no saben lo que está pasando, o los que hacen que las cosas ocurran? Dios nos ha mandado a que la obra de Él avance. No escuchar que hay misioneros, que hay predicadores, que la iglesia está creciendo. No, es tiempo de que yo me involucre en el trabajo. Es cuestión, hermanos, de vida o de muerte. Hermanos, Dios nos está diciendo: hija, hijo, por favor, pon atención si existe diligencia o negligencia. Ese es un diagnóstico para ti. Analízate quién eres. Eso te va a ayudar a conocerte a ti mismo. Te va a ayudar a conocer cuál es tu presente y cuál es tu destino. Eso nos va a ayudar a ver si realmente el corazón hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Eso nos va a ayudar a entender si realmente nosotros hemos abandonado los caminos de la fe o estamos siguiendo en los caminos de la fe. Por eso, hermanos, debemos nosotros de pedirle a Dios que nos ayude a poder recapacitar. Es tiempo, hermanos, que debemos nosotros de buscar a Dios y decirle: Señor, si yo soy una persona negligente, te pido que me perdones. Porque el diagnóstico fue siervo malo, o sea, un corazón duro y negligente. Señor, si tú me haces ese diagnóstico, estoy en grave riesgo. Pero si tú me dices: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, me está diciendo que mi corazón ha sido aprobado. Dios nos conoce, pero usted y yo debemos de conocernos a nosotros mismos. Los japoneses, años atrás, parece que a ellos les molestaba la semilla de la sandía y genéticamente manipularon la semilla de tal manera que ellos empezaron a producir sandías sin semilla.
Cuando yo leí ese artículo dije, qué triste. No están pensando en el futuro, solo en el presente, porque una sandía se come ahora, pero si no hay semilla, qué triste, dije yo, que así también habemos muchos cristianos como esa sandía, sin semilla. Naranja sin semilla. Hermanos, si Dios cuando creó las plantas, dice, y puso semilla, porque pensó en el futuro. Le dijo a los animales que se multiplicaran y lo han hecho. Las plantas se han multiplicado. Todo lo que Dios creó. El problema es nuestro, que no nos hemos multiplicado, no hemos querido crecer, no hemos querido avanzar. Y Dios nos dice, hijo, mira, ya está el tiempo, está cercano. Es tiempo que tú puedas analizarte quién eres. Lo que tú haces te va a revelar realmente lo que hay en tu corazón. Y esta mañana, hermanos, debemos de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender mi camino. Ayúdame, Señor, a poder evaluarme. Yo quiero ser un cristiano con semilla. Quiero llevar tus buenas nuevas, tu palabra. Quiero hablarle a toda persona. Quiero predicar el santo evangelio. Quiero involucrarme en el servicio activo. Ya no solamente venir y recibir, ahora hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, porque eso nos está demostrando que estamos amando al Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por tu misericordia. En este día te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre carmesí. Padre, sé tú haciendo un milagro. No queremos más ser negligentes. Perdónanos porque hemos dejado de amarte a ti y valorizar el evangelio. No lo estamos haciendo en la medida que tú nos lo pides, Señor. Otros sí lo están haciendo. Pero en este momento, Señor, te pedimos que nos ayudes a amarte a ti con todo el corazón. Renunciamos a todo aquello que esté sustituyendo el amarte a ti. Perdónanos, Señor. Renunciamos a todo lo que es contrario a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos ahora a aquello que está haciendo menguar el amor hacia ti. Y eso nos está haciendo cristianos negligentes. El que ama produce, el que no ama no produce. Es muy sencillo. Señor, este día nos ponemos a cuentas contigo. Límpianos con tu sangre, Señor. No nos importa nada de esta tierra, ni la opinión de nadie, Señor. Queremos amarte a ti, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Quiero hacer un desafío a todo creyente que esté dispuesto a decirle a Dios, Señor, quiero producir. Quiero multiplicar. No me voy a quedar callado. A partir de este día, quiero volver al primer amor. Y que pueda ser un cristiano que gane almas, que dé consejería, que ministre a los enfermos, que me compadezca del necesitado, que pueda dar fruto para ti. Si usted está dispuesto, póngase de pie. Ahí donde está y digámosle, Señor, aquí estamos delante de ti con el corazón en la mano. Dios mío, no podemos quedarnos sin fruto. No tanto por nosotros, Padre, pero es que tú te lo mereces todo, Jesús. Señor, los frutos, los hechos hablan más que las palabras. En el nombre precioso de Jesús, Dios mío, para alabanza de tu nombre, Señor, llévanos, Padre mío, a amarte a ti con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas.
que no haya nada más importante en nuestra vida que tú, mi Dios. Y el evangelio que tú nos has entregado es un tesoro enorme, un tesoro hermoso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús pedimos en este momento que tu misericordia, Señor, se derrame. En el nombre de Jesús de Nazaret, este día, Señor, sea un día de libertad, un día de poder, un día de gloria, Padre, para alabanza tuya. Señor, bendice a cada uno. Señor, llévanos, Señor, a esa dimensión de compartir, de negociar con el tesoro que nos has dado, a través de la enseñanza, a través de la predicación. Este día, Señor, queremos involucrarnos en esos santos negocios del cielo. Oh, gracias, Señor. Y tú te ocuparás de nuestros negocios. Tú estarás respaldándonos. Tú estarás cuidando la empresa, el negocio. Tú estarás velando por los hijos, velando por tantas cosas que son necesarias en la vida, pero no tan necesarias como lo es la salvación. Señor, bendice la iglesia en todo lugar. Todos aquellos que han tomado esta decisión firme, Señor, sean bendecidos para gloria de tu nombre. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. No se le olvide, a la 1:30 estamos aquí en oración.